Llega la hora de la tarde y te dan ganas de algo dulce y rico. Comprar algo no querés porque buscas que sea sano y ponerte a cocinar un postre, bueno, da fiaca, es un montón y menos que menos un brownie. Pero pará, acá la solución: brownie sin harina, sin azúcar, sin lácteos y en un solo paso, con 3 ingredientes. Bueno, lo que ya dice el título, anda a verlo. Acá tengo 2 manzanas, lávalas bien porque las vas a usar así, con cáscara. Les vas a sacar las semillas, las cortas en trozos. Pero la fruta tiene azúcar, la fruta es veneno. Pues no, los que me conocen saben mi opinión al respecto. De preferencia rojas. Yo acá, tan viva que soy, me di cuenta que me quedaba una sola roja y tenía varias verdes, pero bueno, quería sacar la receta para hoy para ustedes y demostrar que se puede hacer con cualquiera de las 2 variedades. Con la roja te queda más dulce, con la verde cuesta un poquito más procesar, pero la verde te da otro beneficio que te voy a contar al final del video. Las colocas en una licuadora, puede ser licuadora de vaso, licuadora de mano, mixer, lo que tengas. Le agregas 5 cucharadas de cacao amargo, estas son cucharas medidoras, si no tenés cucharas medidoras son unos 50-60 gramos de cacao. Huevos, si querés versión vegana, tengo pensada cómo hacerla ya, pero quiero muchos comentarios abajo pidiéndola y si es así, saco la nueva versión. 3 huevos, esta es una versión de budín grande, si querés hacer algo más chico podés hacer con una manzana y 2 huevos sin problema. Para endulzar, la manzana ya de por sí lo hace, pero si aún tenés un umbral de dulzor más alto, tengo varios videos donde hablo sobre este tema, o lo haces con manzana verde, por ahí necesitas endulzar un poco más. Yo acá le estoy agregando 5 dátiles. En otra oportunidad lo hice con azúcar mascabo y fueron 2 cucharadas para todo el postre. Podés endulzar con una banana bien madura. Si consumís stevia, puede ser stevia, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre acá, opciones para todo el mundo, libertad de elegir y no demonizar ningún alimento. Vas a ir procesando, licuando. Si se frena la máquina, se dificulta, vas bajando la preparación, la mezclas un poco, seguís procesando. Acá en otra oportunidad muestro cómo lo hice con licuadora de mano. Yo sé que vos buscas recetas así que te salven, súper rápidas, súper fáciles, saludables y súper ricas. Así que dale al botón de suscribirte, al lado la campanita también para que YouTube siempre te avise cada vez que subo un video, sea de recetas o de tips sobre cambio de hábitos, que también hay varios videos de esos en el canal. Lo vas a colocar en un molde, en este caso es de silicona, por lo que no necesito engrasar ni poner papel manteca. Si tenés otro tipo de molde, probablemente sí lo necesites. También puedes hacer en moldes individuales. Opcional, acá le agrego unos trozos de chocolate. El chocolate que uses, con el mayor porcentaje de cacao, mejor. Pero el que vos uses, o bien podés dejarlo así, o bien podés agregar unas nueces, unas pasas. Mezclo con la misma cuchara, acá mismo en el molde, para que sea realmente un postre hecho en un paso. Emparejé, le eché unos trozos más de chocolate encima. Si fueran nueces puedes hacer lo mismo. Llevas a horno 180-200 grados por unos 40 minutos. Salidito del horno, esto es una obra de arte. Pero espera. Vas a esperar que se enfríe totalmente antes de desmoldarlo porque si no se te va a romper. Mira acá que ya está frío, qué fácil se desprende del molde. Acá lo estoy agarrando con una espátula para sacarlo. Súper chocolatoso, súper húmedo. Y al ser hecho con manzana verde, yo la anterior vez lo había hecho con manzana roja, le da un leve dejo ácido como si tuviera cítrico, como un sabor cítrico. La verdad quedó espectacular esta versión. Y este brownie lo podés transformar en una torta brownie poniéndole dulce de leche encima. Dulce de leche, vegano y sin azúcar. Dale, anda a verlo. Dale, así lo haces ya y te preparas una mega torta para cuando viene alguien a verte. Dale, anda.